Los dinosaurios. Su naturaleza. Los dinosaurios han desaparecido de la Tierra, pero sus huesos y fósiles, descubiertos en las excavaciones, siguen cautivando el interés de los paleontólogos, de los turistas y de los buscadores de restos arqueológicos que se desplazan a lugares tan inaccesibles como Jordan, en Montana. Para los habitantes del condado de Garfield, buscar huesos es un hobby que puede producir intensas emociones. El Día del Trabajador, en 1988, los rancheros Tom y Kathy Wankel se fueron a las colinas de Montana. Siempre he tenido afición a buscar restos por las rocas. Me encantan los restos antiguos. Es una pasión lanzarme por ahí y escarbar la tierra. Esa mañana tuvimos la suerte de encontrar a alguien que se quedara cuidando a los niños. Sin preocupaciones, salimos al amanecer para aprovechar bien la luz del día. Yo me fui recorriendo a pie las faldas de las colinas por un camino distinto al de Tom. Luego nos encontramos en la cima de una colina no muy alta. De repente vi un montón de huesos. No sé, me puse nerviosa. Recuerdo solo eso. Ella se puso a escarbar un poco y cada vez se ponía más nerviosa. Decía, espero haber encontrado algo importante. Y resultó que así fue. Un hallazgo muy importante. Kathy Wankel había encontrado un Tyrannosaurus Rex casi completo, uno de los raros hallazgos de la historia arqueológica de los dinosaurios. Actualmente, un equipo de paleontólogos del Museo de las Rocosas está recomponiendo cuidadosamente el esqueleto a partir de los restos sobre la roca. Trabajan sobre los huesos rotos con la meticulosidad de un doctor, colocándolos en un molde plástico de protección y excavando la parte inferior centímetro a centímetro. Pat Liegyi dirige el equipo. Observen la parte superior del cráneo. Esta es la parte posterior y esta la frontal, donde iría el hocico. En este círculo de aquí iría el ojo izquierdo. El ojo derecho iría aquí. Esta sección es la mandíbula superior, el maxilar superior. Se puede ver un diente muy largo que se mete justo debajo de la fosa nasal del cráneo. El esqueleto yace retorcido en la tierra justo donde cayó el animal. Pero ¿cómo sería esta bestia cuando vivía? En los últimos 50 años, uno de los mayores logros en el estudio de los dinosaurios ha sido el revestir con piel y carne los huesos, lo cual ha cambiado profundamente la imagen que teníamos de estos animales. Este es el Museo Peabody de la Universidad de Yale. En él trabaja el conservador John Ostrom. Les presento la pintura más grande del mundo. Abarca un período de 350 millones de años, desde el Devónico en el Paleozoico hasta finales de la era de los dinosaurios, el Mesozoico, la llamada época de los reptiles. Aquí está
capta la imagen primera de los dinosaurios, unos gigantes con un cerebro minúsculo como un guisante que se arrastraban con torpeza por la exuberante vegetación tropical, alimentándose de hojas y hierba. Durante años esta imagen estereotipada estuvo representada magníficamente por este mural. Desde los años 40 en que fue pintada, los numerosos descubrimientos hechos nos han suscitado nuevas ideas, y quizá fui yo el que hizo el descubrimiento más importante. En 1964, John Ostrom llevaba excavando muchos meses en el condado de Love, en Montana, sin descubrir nada. Su equipo había recogido las herramientas y todos, decepcionados, se dirigían ya a sus coches. Habíamos trabajado durante 5 años antes de encontrar algo tan trascendente como esto. Cuando se acercaban a los coches, Ostrom vio algo en las rocas. Como ya estaban recogidas las herramientas, comenzó a escarbar la tierra con las uñas. Esto fue lo primero que vio. Al principio no podía creer lo que veía. Observé qué garra tan extraordinariamente grande, afilada, curvada, claramente las garras de un animal de presa. Muy cerca de esto, encontré este objeto. Obviamente, pensé en una zarpa que pertenecía a la mano, porque era muy parecida a esos dedos. Pero esto no encajaba en ningún lugar. Estuve dándole vueltas mucho tiempo, pero encontré la respuesta. Resulta que esa zarpa no pertenecía a la mano. En realidad, pertenecía al pie. Entonces se produjo un chispazo de luz en mi mente. Les enseñaré parte de esto. Trozos de la cola encajaban en los haces de tendones osificados en todo su recorrido. En el lado derecho, en el izquierdo, abajo. Esto hacía la cola completamente rígida. Yo lo describo como un palo de equilibrio. Gracias a la cola, el animal se mantenía en equilibrio mientras utilizaba esas garras en forma de hoz para matar a sus presas. Ostrom llamó al animal Deinonychus, que significa garra terrible. Una máquina de matar que funcionó durante más de 100 millones de años y que poseía 2 manos y 2 pies para agarrar e inmovilizar a sus presas, manteniendo el equilibrio gracias a la cola. No hay nada en esta imagen del dinosaurio del mural de Yale que caminaba pesadamente haciendo cabriolas. Más bien se trata de un ágil acróbata que corre y ataca a gran velocidad. Hipódromo de Pontefract, a las afueras de Leeds, Inglaterra. Aquí llega McNeill Alexander para calcular la velocidad a la que se movería un dinosaurio. En los años 70 se discutía si los dinosaurios serían gigantes de movimientos lentos o monstruos acorazados de rápido ataque. No era un problema fácil de resolver, habiendo desaparecido estos animales. Si tuviéramos dinosaurios vivos, podríamos medir el tiempo de su movimiento del mismo modo que medimos esta carrera. La distancia era de 1 kilómetro. El vencedor la recorrió en 66 segundos. Esto equivale a 54 kilómetros por hora. Como esto no lo podemos hacer con los dinosaurios, hemos de buscar otro método. Los dinosaurios nos dejaron un indicio que nos permite medir su velocidad, sus huellas. Este es uno de los conjuntos de huellas más grandes que se ha encontrado. Se han conservado en el lecho de un río, el Glen Rose, en Texas. Pero ¿cómo conseguir a partir de estas huellas hacer un cálculo aproximado de la velocidad? Here they come, Meg. That's fine.
Alexander cronometró la velocidad de diversos animales y luego midió las zancadas, la distancia entre las huellas de cada animal. 2 metros y 20 centímetros. Después calculó la relación entre la longitud de la zancada y la velocidad real. Pero los dinosaurios eran muy grandes. ¿Cómo pueden compararse a los caballos? Sería lo mismo que comparar un caballo con un perro. Ahí viene. Es un galope rápido. Lo hemos ralentizado un poco para que puedan observar mejor su galope. Ahora vamos a poner en movimiento también al perro. Vamos a ralentizar la carrera del perro para que dé el mismo número de zancadas por segundo que el caballo. Hemos ajustado la escala de tiempo para que sea comparable, pero no hemos ajustado todavía la escala del tamaño. Lo que haremos ahora será ampliar la imagen del perro para que tenga el mismo tamaño que el caballo. Ahora se mueven de la misma manera. Imagínense al perro con un poco menos de pelo y con un jinete sobre su lomo. Vemos que el perro se mueve como un caballo. Alexander descubrió que todos los animales se mueven según modelos de escala comparativos, es decir, gatos y camellos, perros y caballos se ven igual a la misma velocidad. Esto incluso funciona para los bípedos. Observen las patas traseras del caballo. Tienen el mismo movimiento que una persona corriendo. Midiendo huesos de fósiles, Alexander sabe la longitud de pata de un dinosaurio. A partir de sus huellas puede calcular la longitud de la zancada y deducir su velocidad. Investigué las huellas de dinosaurio. Comencé con las más famosas de todas, las de Texas, y calculé la velocidad de los grandes dinosaurios saurópodos de allí. Y eran más lentos que yo mismo al andar. Era la velocidad de una persona al andar lentamente. Pero, ¿qué decir de la máxima velocidad de un saurópodo? La velocidad supone energía. Esto significa que cuanto más rápidamente corre un animal, sus patas tienen que tener la fortaleza correspondiente a su envergadura. Calculando el grosor de los huesos de las patas de un dinosaurio, Alexander fue capaz de establecer algunas comparaciones. Un elefante puede trotar a unos 25 kilómetros por hora. Esta era probablemente la máxima velocidad de un Apatosaurus. Un rinoceronte galopa a 32 kilómetros por hora. A esa velocidad, un triceratops apenas podría haberse mantenido en pie. ¿Cuál sería la velocidad de un Tyrannosaurus? Alexander piensa que sus huesos eran relativamente débiles, pero no hay huellas para calcular su velocidad. Él piensa que podría perseguirte a unos 24 kilómetros por hora. Otros, sin embargo, no te dan una ventaja tan optimista y cronometran la velocidad del tiranosaurio en unos 32 kilómetros por hora o más. Aquí en Arizona, en el Painted Desert, está a punto de ser aplicada la fórmula de Alexander. La graduada Grace Irby y el paleontólogo Jim Farlow están analizando huellas de dinosaurio. Deben estar en algún lugar cerca de aquí, porque el paleontólogo Bird afirmó en los años 30 que las había visto. Bird nunca comunicó el lugar exacto, pero nos dejó una pista, una foto suya del lugar. El paleontólogo Scott Madsen, un colega de Farlow y de Irby, encontró la fotografía en un libro viejo. Reconoció las formaciones rocosas del fondo. Creo que este lugar se parece. Sí, tienes razón. Se desveló el secreto de Bird.
Cuando Scott Madsen estuvo aquí, tuvo el mismo problema que tenemos ahora. Crees que se trata del mismo lugar marcado por los mojones, pero no aparecen huellas. No hay rastros por ninguna parte. Crees que has cometido algún error, pero lo que ocurre es que con el transcurso del tiempo, ráfagas de arena han cubierto la zona y ahora es necesario hacer una limpieza del lugar antes de que las huellas puedan verse. Esta es una localización muy buena de huellas de dinosaurio, porque tienes huellas de todas clases. Triadas de dedos grandes y pequeños, huellas de dos patas aquí. Me encantan las huellas de dinosaurio. Yo he trabajado en esqueletos de estos animales. Se puede obtener mucha información de ellos, pero cuando intentas profundizar en el tema, hasta el mejor esqueleto de dinosaurio es un cadáver. Se trata de algo muerto. Pero cuando estudias las huellas, ves moverse al animal paso a paso. Es como un túnel del tiempo que te lleva al Jurásico, a la época de los reptiles. Estas pisadas pertenecen a un terópodo, dinosaurio carnívoro del tamaño de un avestruz. Farlow mide la longitud de la zancada del animal. Esta mide 313. De acuerdo, Jim. Comparemos con lo que teníamos antes. La primera medida era 312, la segunda 314, la última 313. Mides la altura de la cadera. Ahora la fórmula de Alexander. 1,05. De I a X, 1,17. Cambio de signo es igual a 6,21. Parece que el animal trotaba a una velocidad de 18 kilómetros por hora. ¿Tú puedes correr más deprisa? Farlow ha encontrado algunas pisadas más. Estas rompen los límites. Un dinosaurio que alcanzaba la fulgurante velocidad de 40 kilómetros por hora, más rápido que el sprint de un campeón olímpico. Esto a su vez nos plantea una nueva pregunta. Un animal de sangre caliente, un león, por ejemplo, mantiene una temperatura corporal constante y está activo incluso en noches frías, cuando desciende la temperatura exterior. Esto es debido a un proceso que los científicos llaman endotermia. En cambio, un animal de sangre fría estará frío e inerte cuando el aire circundante sea frío. Mantendrá su actividad cuando su temperatura interna se eleve debido al calor del sol. Cuando vuelve el frío de la noche, el animal retorna a su inmovilidad. Los científicos llaman a este proceso exotermia. Actualmente, los animales más ágiles, los de mayor velocidad, son animales de sangre caliente que mantienen su temperatura corporal por regulación endotérmica. Pero los dinosaurios son supuestamente reptiles, y los reptiles actuales son de sangre fría. ¿Eran los dinosaurios de sangre fría o caliente? Un zoo es un lugar tan bueno como otro cualquiera para descubrirlo. Tenemos con nosotros al paleontólogo Bob Baker. Estamos en el Zoo Nacional. Están a punto de dar de comer a esas bolas de piel que son los pequeños mamíferos de sangre caliente. Lo esencial en los animales de sangre caliente es comer. Comer mucho, comer a todas horas. Si se tiene sangre caliente, el cuerpo es un horno que quema calorías sin parar. La necesidad de alimentarse no se acaba nunca, nunca. La sangre fría es otra cosa. Un buen ejemplo, un gato carnívoro en estado salvaje. Tu gato pesa aproximadamente 4 kilos, ¿no es así?
y le damos semanalmente entre 1,5 kilos y 2,5 kilos de alimento. Muy bien, aquí hay 2,5 kilos de carne. Es la ración semanal de un mamífero carnívoro pequeño de sangre caliente. Cambiemos ahora el mamífero por un lagarto de sangre fría, con el mismo tipo de comida y el mismo hábitat en el zoo o en estado salvaje. Solo se necesita la punta de este trozo menos de 100 gramos de carne. Un lagarto de sangre fría necesita como mucho un 20% de carne a la semana. La sangre caliente es una forma de adaptación, pero conlleva el pagar un precio muy alto, el precio de comer constantemente raciones fabulosas. La diferencia enorme entre la cantidad de comida que necesita un reptil y un mamífero le da a Bakker un argumento para sus ideas sobre los dinosaurios. Entre los depredadores de sangre caliente hay una proporción determinada entre depredadores y presas. Si un depredador es de sangre caliente, necesita comer al año para sobrevivir 50 veces su propio peso. El resultado es que entre los animales de sangre caliente, el 2% son depredadores y el resto presas. En cambio, un depredador de sangre fría, como un cocodrilo, por ejemplo, necesita al año para sobrevivir solo 5 veces su propio peso. Por eso la proporción entre depredadores y presas es más alta. En los dinosaurios, ¿cuál sería la proporción entre depredadores y presas? ¿Sería del 2% correspondiente a los animales de sangre caliente o del 20% correspondiente a los animales de sangre fría? En mi opinión, solo del 1 al 3% de todos los dinosaurios serían carnívoros. Esta proporción corresponde también a los animales de sangre caliente. ¿Un reptil de sangre caliente? Un animal de esas características no existe en ninguna parte, no se conoce en la naturaleza. Y sin embargo, en un aspecto importante, los dinosaurios se comportaban como si fueran de sangre caliente. Parece que hacían travesías a grandes distancias. Por lo que sabemos, no había zona en el mundo que estuviera fuera del alcance de un dinosaurio. Aparecen restos suyos por todas partes. Hidrosaurios en Japón, protocerátidos en Mongolia, estegosaurios en Europa y África, saurópodos en todas las zonas del norte y el sur de América, y lo más significativo quizá de todo, hadrosauros y ceratopsios en Alaska. Ladera norte de Alaska, 160 kilómetros sobre el círculo polar ártico, una superficie helada durante casi todo el año, pero hay un mes en el verano en que la temperatura casi alcanza los 40 grados. Un equipo de científicos aprovecha las condiciones de un tiempo relativamente benigno para buscar las pruebas decisivas sobre la temperatura corporal de los dinosaurios. Supongamos que los dinosaurios eran de sangre caliente. ¿Cómo pudieron entonces soportar el clima de Alaska? La mayoría de los dinosaurios no tenían pelo ni plumas para conservar el calor. Y además, ¿qué comerían? Las respuestas dependen de lo que fuera el Ártico en esa época, hace 90 millones de años. Los investigadores se dividen en dos grupos. Unos van a buscar huesos y las pistas que puedan encontrar sobre la temperatura corporal de los dinosaurios, y un segundo grupo, compuesto por los paleontólogos Judy Parrish y Bob Spicer, se desplaza 160 kilómetros río abajo tras las huellas de un material diferente, plantas fósiles. Este es un tronco de 90 millones de años de antigüedad. Se puede ver el relieve de la madera. Esta marca puede ser la corteza. Podemos advertir que se trata de un árbol grande. Sabemos por otras muestras de árboles sacadas de la misma roca de esa época que estos árboles tenían anillas de un grosor muy ancho. Esto nos da a entender que durante la época de crecimiento tenían buenas condiciones para crecer. Las anillas normalmente tienen zona de luz y sombra. Las zonas claras se forman en verano
Las zonas oscuras se forman en otoño, si la época del crecimiento coincide con el frío. Estos árboles no tienen zonas oscuras o las tienen muy delgadas. Esto revela que crecieron muy rápidamente durante la época de desarrollo y luego se pararon bruscamente. Por las hojas fósiles, Spicer y Parrish deducen la temperatura que hacía. En la prehistoria de Alaska, la temperatura media era de 50 grados Fahrenheit. ¿Pudieron los dinosaurios sobrevivir en una temperatura así? A solo 160 kilómetros, lugar de trabajo del otro equipo, hay una respuesta clara. En los últimos 10 años se han recogido en esta zona más de 1000 huesos de dinosaurio. La paleontólogo Andy Krumhart. Este es el fondo auténtico de un yacimiento de huesos. Como ven, hay montones y montones de huesos apiñados. Todo comenzó cuando me encontré esta punta de hueso justo aquí. Es el omoplato, la paletilla de un animal joven. Al sacar este hueso, me tropecé con otro. Es un peroné, un hueso de la pata. Aquí hay una costilla. Un hueso de una extremidad anterior. Creo que este es otro hueso de una extremidad anterior muy deteriorado. No está en buenas condiciones. Este yacimiento continuará por debajo de mí. Tendré que sacar algo por ese lado y por detrás de mí. Probablemente terminará lejos y sin duda llegará hasta la orilla. En verano, al menos, los dinosaurios serían abundantes en esta zona y tendrían sol y comida suficiente para sobrevivir. El clima no sería más duro que un otoño en Maine. ¿Pero qué harían los dinosaurios en invierno cuando el sol apenas brilla 4 horas al día? ¿Qué harían los dinosaurios? ¿Hibernaban? Si yo fuera dinosaurio, no me quedaría aquí en invierno, con 3 meses de noche y con unas temperaturas que caen casi hasta el punto de congelación. Creo que los dinosaurios, igual que los caribús actuales, emigrarían, probablemente en grandes manadas, quizá cientos o miles a la vez, yendo hacia el norte en primavera. Pasarían el verano en la ladera del Ártico, donde debía haber gran cantidad de comida y luz solar permanente. Después, al llegar el invierno, se desplazarían hacia el sur en busca de alimento. Las migraciones de manadas de hadrosaurios y paquirrinosaurios podrían ser un argumento fuerte para las tesis de que los dinosaurios eran animales de sangre caliente. Parece imposible que un animal de sangre fría tuviera energía para efectuar un viaje de cientos de kilómetros a temperaturas bajísimas. Pero podría ser. Tamarindo, en la costa del Pacífico, en Costa Rica. Este es el equipo norte. Estoy llegando al final de mi recorrido y no he encontrado ninguna huella. Aunque es un Jim poco pronto Spotilla todavía. es un fisiólogo de la Universidad Drexel de Filadelfia. Junto a sus colegas va en busca de la tortuga laúd. La tortuga laúd es el reptil marino de mayor tamaño que existe. Todos los años hace una travesía de 3.200 kilómetros desde las aguas frías del Pacífico hasta las aguas tropicales de Costa Rica, donde pone sus huevos.
¿Podría un reptil de sangre fría hacer un esfuerzo tan titánico? ¿O es esta tortuga una especie de mamífero de sangre caliente? Si fuera así, tendríamos al menos un ejemplo de reptil de sangre caliente y la tesis de que los dinosaurios eran de sangre caliente se vería reforzada. Pero ¿cómo averiguar que una tortuga es de sangre caliente? Midiendo su respiración. Por su respiración conoceremos cómo funcionaba su metabolismo, el porcentaje de su masa corporal que se transforma en oxígeno. Un alto índice metabólico es señal de sangre caliente, un índice bajo indica sangre fría. Pesamos la tortuga para hallar la relación entre su índice metabólico y el tamaño de su cuerpo. Los animales más grandes tienen un índice metabólico más bajo que los animales más pequeños. Por esto, para conocer el índice metabólico de los dinosaurios, necesitamos analizar al reptil más grande. La tortuga laúd, con sus 300 kilos de peso, es el reptil ideal. Solo es mayor el cocodrilo del Nilo, que mide más de 8 metros. Pero no nos gusta trabajar con él. Se comería a la mitad de nuestros investigadores. Pesa 300 kilos. Descontamos el peso de la red y nos quedan 290 kilos. Ponemos a la tortuga una mascarilla, hecha con un envase con capacidad para 22 litros de agua. Nos aseguramos de que puede respirar bien y que la mascarilla no tiene ningún escape. Podemos oír con nitidez cómo sale la respiración. Sujetad esa válvula. Mantened el tubo bajo, que no entre arena. A la mañana siguiente, el investigador paladino recoge 2 bolsas llenas del aire de la respiración de la tortuga. Es más que suficiente para su experimento. Se analiza el aliento de la tortuga para hallar el contenido de oxígeno y de dióxido de carbono. De este análisis se deducirá el índice metabólico que a su vez indicará si la tortuga es de sangre caliente o fría. Los resultados obtenidos tienen un gran interés porque son una prueba de que aunque la tortuga laúd consume más energía de lo que podría esperarse en un reptil de este tamaño, no llega a la proporción de lo que consumen los grandes mamíferos como los elefantes, con los que hemos experimentado antes. El metabolismo de estas tortugas laúd es pues totalmente reptiliano. Con todo, si la tortuga es de sangre fría y si los dinosaurios lo fueran también, entonces ¿cómo podrían hacer unas migraciones tan largas desde Alaska hasta los climas cálidos? Quizá esto fuera posible para las tortugas porque se desplazan nadando, pero ¿cómo podrían hacer ese viaje los dinosaurios? La respuesta, dice Spotila, está en su descomunal envergadura. Los objetos grandes, sean casas o tortugas, reptiles o mamíferos, tardan más en calentarse y en enfriarse que los objetos pequeños. Para el calor, lo que cuenta es la combinación de aislamiento y tamaño corporal. A este fenómeno lo llamamos gigantotermia. Y un buen ejemplo es la tortuga laúd, y probablemente el mejor fuera el dinosaurio. Está completamente dispuesta. Cuando se oriente, creo que se meterá en el agua. La teoría de la gigantotermia, el hecho de que el tamaño de un animal influye en la conservación del calor, sugiere que los dinosaurios podrían mantener la temperatura corporal y en consecuencia su actividad, aunque tuvieran el índice metabólico reptiliano de las tortugas. Por lo tanto, ¿se ha llegado definitivamente a la conclusión de que los dinosaurios eran animales de sangre fría? Vayamos despacio. A lo mejor los dinosaurios estaban dotados de una estrategia intermedia, una temperatura corporal más alta que los reptiles y más baja que los mamíferos. ¿Hay otra alternativa para solucionar el problema de sangre caliente o fría en los dinosaurios? El paleontólogo Jacques Horner.
Lo que tenemos aquí es un nido de crías de dinosaurio pico de pato, Mayasaurus, y un adulto. El problema radica en cómo unas crías de 40 o 50 centímetros de longitud pueden llegar a convertirse en animales de 8 o 10 metros de largo. Sabemos que si los comparamos con los cocodrilos o caimanes actuales, este tipo de animales crecen unos 30 centímetros por año. Así que si los dinosaurios crecían igual que los reptiles, una cría saldría del cascarón con 40 o 45 centímetros de largo y le llevaría más de 20 años alcanzar el tamaño de un adulto. Bien, con este razonamiento tenemos un método para determinar la longitud real analizando la estructura del hueso mismo. Un conjunto de huesos pertenecientes a varios mayasauros, crías y adultos, ofrece a Horner una visión casi directa del crecimiento de un dinosaurio. Su investigación, pionera en la historia de la histología del hueso, consistente en un análisis microscópico del tejido de un hueso fosilizado, ha sacado a la luz nuevos y sorprendentes hechos. Se puede saber mucho sobre el crecimiento y metabolismo de un dinosaurio analizando la estructura interna de un hueso. Aquí tenemos una sección del fémur de una tortuga. Este es el exterior del hueso. Estas pequeñas zonas negras son osteocitos. Lo que nos interesa son los canales vasculares, los espacios por los que atraviesan el hueso los vasos sanguíneos. En este caso concreto, se trata de un animal de crecimiento relativamente lento. Por eso solo tenemos un par de canales vasculares. Si observamos el hueso de una tortuga, tenemos la imagen del modelo de crecimiento de un animal de sangre fría. Es un crecimiento lento. Si ponemos en un microscopio el hueso de un animal de sangre caliente, la imagen es totalmente diferente. Hay abundancia de canales vasculares atravesando todas las zonas del hueso. Esto nos indica un metabolismo alto y un proceso rápido de crecimiento, dos características de los animales de sangre caliente. Observemos ahora el hueso de una cría de mayasauro. Los canales vasculares sobresalen en blanco. ¿A qué se parece esta imagen? ¿A la estructura histológica de una tortuga o a la de un ave? Como se ve, el dinosaurio tenía una vascularización densa, como en los pájaros. De hecho, es una vascularización mayor que la que hemos observado en algunas aves, como avestruces, emús y animales similares. Recordemos esto y analicemos el hueso de un dinosaurio adulto. Observen que en este hueso de adulto hay muchos canales vasculares situados en los pequeños sitios blancos. Lo más interesante aquí es esta línea oscura que se extiende por aquí. Es una línea de detención. Cuando el animal era más joven, su crecimiento era relativamente más rápido. Crecía y crecía y crecía. Pero en este punto particular, el crecimiento se ralentizó. Igual nos pasa a nosotros y a otros muchos animales. El metabolismo se hace más lento. Esto nos ocurre hacia los 40 años. Lo mismo les sucedía a los dinosaurios, pero al parecer ese fenómeno se producía en ellos hacia los 4 años. Para Horner, la abundancia de canales vasculares y la línea de detención son una prueba definitiva en la discusión. El análisis histológico del hueso nos indica que los dinosaurios tenían un metabolismo relativamente alto. Crecían verdaderamente deprisa y se parecían más a las aves que a los reptiles. Probablemente eran animales muy activos y no perezosos como los reptiles. En esta controversia aún no se ha dicho la última palabra. Algunos científicos sostienen que los mayasauros de Horner pueden ser un caso especial. Otros muchos están de acuerdo con Horner y dicen está claro que los dinosaurios eran de sangre caliente. Dinosaurios emigrando, dinosaurios corriendo, dinosaurios tan activos como las aves. Toda esta información nueva supone que el animador de nuestra serie, Dave Alexovich, tiene que revisar continuamente sus ideas para estar al día de los últimos acontecimientos.
Para dibujar su estegosauro ha acudido a Bob Baker. Este montaje es el original de 1920. Sigue siendo un ensamblaje realmente bueno. No se encuentra otro dinosaurio con unas placas de armadura tan grandes como la placa ósea del Stegosaurus. Es una armadura grande, con gran movilidad. Estas placas pueden moverse. Observa cómo están colocadas por el borde del fondo, un borde fino, una tira estrecha de músculo. Ancladas en ese borde, se mueven de derecha a izquierda. Sería un movimiento para meter miedo a los depredadores. De hecho, es un animal increíblemente flexible, desde la nariz hasta las caderas. No hay ninguna zona del cuerpo rígida ni en el torso ni en los hombros. Todo el cuerpo puede girar de un lado a otro y girar totalmente en un giro de media vuelta. Estas son las artes marciales del Mesozoico, con mucha coreografía. La razón de esta coreografía está en que la cola termina con estas 4 terribles púas afiladas para defenderse del ataque de los depredadores. Un diseño perfecto para ser dibujado. Los dinosaurios que siguieron al Stegosaurus, por ejemplo el Triceratops, estaban acorazados con otro tipo de armadura de ataque y defensa. Cornudos, como el Triceratops, auténticos acorazados que podían desencadenar terribles contraataques contra los gigantescos depredadores. A pesar de ser herbívoros, desarrollaron una estructura ósea gigantesca. Este tiene una gran envergadura y una musculatura 2 veces mayor que la del elefante africano. La corva, aunque corta, tiene unos poderosos músculos de toro para poder lanzarse frontalmente contra el agresor. Las patas delanteras son anchas y con unos músculos llenos de fuerza. Los omóplatos son fuertes para equipar al animal para lanzarse hacia adelante. Desde debajo de la cabeza se puede ver la juntura de las cuencas por donde se une el cuello a la cabeza. Justo aquí, debajo de los ojos, entre los cuernos, los músculos hacen girar la cabeza hacia ambos lados y moverla arriba y abajo. Para eso sirven. Observa dónde están las cuencas de los ojos. Los ojos miran a los lados, como los de los rinocerontes, para tener un amplio campo de visión mientras comen. Ven a un depredador, se lanzan hacia adelante y los músculos del cuello impulsan la cabeza hacia arriba y se encogen, hacia arriba y se repliegan. Es una combinación gigantesca de rinoceronte y toro brahma. Aquí está el motivo para todas esas armaduras de defensa. El Tyrannosaurus Rex, el más terrible mecanismo de destrucción. No todos los dinosaurios eran pacíficos ramoneadores. Algunos comían carne. Mucha carne. Siguiendo las ideas de Bob Baker, nuestro animador dibuja los mecanismos de este carnívoro rompehuesos. Justo aquí, en esta gigantesca central de energía, veríamos unos pulmones enormes y un corazón descomunal.
Esta inmensa enervadura de costillas resguarda la cavidad torácica. No es la central de energía de un lagarto. Es la de un águila depredadora que puede volar y matar hora tras hora sin fatigarse. Los dientes son inusuales, extraños, no están afilados, son como púas de acero enormes para meterse en los tendones y en los huesos, hacer astillas el espinazo y matar a un animal de un mordisco terrorífico. Imagino al Tyrannosaurus cazando a una hembra joven que va con sus crías en busca de comida. La hembra ha salido de la manada y va oteando el paisaje con ojos inquietos por si asoma el terrible Triceratops. Estas nuevas ideas han entusiasmado a los museos del mundo. Aquí en Toronto, Canadá, están montando un dinosaurio para el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Peter May se dedica a montar dinosaurios. Okay. Yep. Tape that on. Just the front pin. That'll do it. Hace años, montar un esqueleto fósil de roca dura y levantarlo 15 metros sobre el suelo era una tarea que exigía gran equilibrio y esfuerzo. Pero actualmente se usan moldes de plástico que son copia exacta de los huesos originales. El titán se maneja casi como una pluma. Si manejáramos el animal original, trabajaríamos con 1 tonelada de peso. El animal real que manejamos pesará unos 150 o 160 kilos. Vamos a hacer un montaje muy dinámico y tenemos un montón de científicos del Museo Americano de Nueva York que van a verlo montado por primera vez. Seguro que es un ensamblaje precioso. Jack McIntosh es probablemente el mejor experto mundial en saurópodos. El problema está en los esternales. Hay demasiado espacio entre ellos. El problema está en la relación exacta entre el esternón, las paletillas y las costillas. Esto nos indicará el lugar de las costillas. Así trabajamos. ¿No es posible que caigan un poco más adelante? Eso parece ser una articulación. Esto puede haber estado conectado. Sí, claro. Así me parece bien.
diciembre de 1991 se inauguró la nueva reconstrucción en Nueva York, en el Museo Americano de Historia Natural. El paleontólogo Mark Norrell. Cuando decidimos esta nueva reconstrucción, deseábamos algo que representase las nuevas ideas sobre los dinosaurios, en contraste con las reconstrucciones tradicionales. Los visitantes se trasladan con su imaginación a una distancia de 150 millones de años. Una mamá Barosaurus se levanta sobre las enormes columnas de sus patas traseras para defender a su bebé agachado detrás sobre su cola. Un Allosaurus, un dinosaurio carnívoro, lo amenaza con sus colmillos afilados. La mamá Barosaurus solo tiene las armas de su gran envergadura y sus pequeñas patas delanteras. El Allosaurus tiene la ventaja de sus terribles zarpas y de su rapidez. Pienso que es una escena llena de vida. A través de estas imágenes percibimos el estilo de vida y la actividad de los dinosaurios como si fueran animales de hoy. El montaje mismo ha sido motivo de un intenso debate. ¿Es esto ciencia verdadera? ¿Cuánto se preocupaban los barosaurios de sus crías? Y aunque pudieran protegerlas, ¿podrían hacerlo así? ¿Se levantarían sobre sus patas traseras para proteger a sus crías? Naturalmente, los fósiles no nos indican que pudieran hacer esto exactamente, pero tampoco nos indican que no pudieran hacerlo. Esta escena es pura especulación, algo para cautivar la imaginación. Aquí en el museo se unen ciencia e imaginación. La ciencia necesita imaginación. No se trata solo de juntar huesos como si fueran juguetes. Esta exhibición puede llevarse a cabo solo combinando ciencia, hipótesis de trabajo y creatividad. Recientemente la creatividad ha llegado a sus límites, cuando los científicos han empleado toda su información y la más alta tecnología en la investigación de la vida de los dinosaurios. ¿Cómo comían? ¿Cómo hacían la digestión? ¿Cómo criaban a sus crías? ¿Y cómo morían?